querido, respetadísimo doctor Frisby hasta Golden, Colorado. Él sigue allá en medio del paisaje netamente invernal, que ya a ellos les llegó por adelantado, como suele suceder. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, la furia de carretera, o pues los Fast and Furious, literalmente, ¿no, doctor? Estos locos que van metiéndose con todo y contra todo, ¿no? ¿Cómo estás, doctor? Así es, Jorge. Buenos días a todos. Buenos días. Mira, después de que ocurrió este accidente que se le dio mucha promoción de la senadora Ana Gabriela Guevara, y después de lo que ha sucedido, los argumentos que han utilizado las personas que pretenden defender a quien la agredió, quise hacer esta cápsula respecto a lo que se llama aquí en Estados Unidos de road rage, o la rabia del conductor, que es algo muy frecuente, y es algo muy frecuente en ciudades grandes. Quienes tenemos la fortuna de vivir, yo vivo en las montañas en Colorado, yo no tengo realmente tráfico, ni tengo problemas de congestionamientos viales, pero aún así yo ya tuve la experiencia de un muchacho joven que conducía como si estuviera en una pista de carreras, y a mí me llamó particularmente la atención el argumento de una persona que creo que es la hermana o la prima de uno de los individuos que ya está plenamente identificado como el agresor. Sí, la hermana. Que dice que no sabía que era una mujer en primer lugar, y que en segundo lugar ella fue la que inició la agresión. Como lo vamos a platicar ahora, desde luego la violencia no se justifica de ninguna manera, o sea, no hay una justificación. Finalmente lo que está haciendo esta mujer es una acusación a quien golpeó a Ana Gabriela Guevara, porque está aceptando que sí hubo una golpiza, pero que ella empezó la agresión. Si alguien me agrede, bueno, pues yo soy responsable de la parte que yo haga en la agresión. Yo no soy parte de lo que haga la otra persona, pero yo sí soy parte de los golpes que dé, de los insultos que profiera y de las provocaciones que tenga hacia la otra persona. La rabia del conductor es un problema psicológico, está bien definido como es el estado de ánimo alterado al ponerse al contacto con el volante. Es como con el alcohol o como con alguna otra droga. Es muy fácil identificar si nosotros tenemos problemas con el alcohol, o si tenemos problemas con alguna sustancia, con la comida, incluso con alguna relación personal. Es muy fácil darnos cuenta, porque esa relación con esa sustancia o esa actividad desencadena en nosotros un deterioro de nuestra conducta que habitualmente no tendríamos en el uso de todas nuestras facultades mentales. Si identificamos que al sentarnos detrás del volante nuestro corazón se acelera, nuestras manos sudan, nosotros tenemos un temblor distal, debemos de tener mucho cuidado, porque el manejar está convirtiéndose en un estímulo como si fuera una droga nociva en nosotros. Y hay datos muy característicos que nosotros podemos identificar cuando estamos teniendo rabia del conductor, o cuando nosotros estamos motivando a las otras personas que se enganchen con nosotros en una discusión mientras vamos manejando. Esto está perfectamente bien definido. Son 5 puntos que identificamos en una persona cuando va manejando. Cuando nosotros golpeamos el vehículo o una parte del vehículo de la otra persona con nuestro vehículo o con algún objeto que nosotros tenemos. Si nosotros intentamos sacar o sacamos del camino o del carril de manejo al otro conductor de manera intencional porque queremos pasarnos de carril, como podrán darse cuenta, bueno, pues esto es muy difícil en una ciudad en la que están empaquetados los coches, como en la Ciudad de México, que prácticamente se van moviendo como una cadena, un eslabón detrás de otro, y debe haber mucha gentileza de un conductor hacia otro, lo cual es muy difícil a veces de poder lograr. Desde luego, el tercer dato de que nosotros estamos siendo víctimas de rabia del conductor es cuando nos bajamos del vehículo a establecer una discusión o un pleito con alguna otra persona de otro vehículo. El cuarto es invitar a las personas que vienen con nosotros, que fíjate que esto pasó con Ana Gabriela Guevara, invitar a las personas que vienen con nosotros para que participen en un pleito verbal o físico con la otra persona que va manejando el vehículo. Sí, qué terrible. Y la quinta característica de la rabia del conductor, que ya sabes, aquí en Estados Unidos está perfectamente bien definido desde el punto de vista legal, y el quinto punto que está definido en la ley es cuando nosotros le causamos un daño con nuestro vehículo o con un arma, un bat, un cuchillo, un machete o con un casco de motociclista al vehículo de la otra persona.
Esos son los 5 puntos que están identificados como los que desencadenan la rabia del conductor. Después tenemos que identificar qué es lo que nosotros empezamos a hacer cuando nos vamos a enganchar en un problema de rabia con el conductor. Nosotros empezamos a perseguir a la otra persona, o empezamos a cerrarnos a la otra persona, empezamos a tener un contacto cercano con nuestro vehículo y el de la otra persona. No usamos las direccionales para cambiarnos de carril. Hay algunos países en los que tiene mucha utilidad utilizar las direccionales, pero en mi experiencia cuando manejé en la Ciudad de México o en las otras ciudades en México, es que tú pones la direccional y tu cuatro acelera para cerrar el paso. Sí, le avisas que te vas a cambiar de carril. Lo toman como un aviso de que me voy a meter, no, a mí no te me metes. Exacto. Entonces, si nosotros identificamos que el otro individuo no nos va a dejar pasar, déjenlo que se vayan, dejen que el agua corra, o sea, no le presten atención, porque lo único que va a suceder como consecuencia de eso es que nos vamos a enganchar en una persecución o en un pleito. Nosotros también, el otro dato que empezamos a ver cuando la gente empieza a manejar violentamente, es que empezamos a acelerar y a frenar bruscamente el vehículo, no tenemos una conducción estable de nuestro vehículo, empezamos a utilizar el claxon o la bocina, como dicen algunas personas, en algunos otros países de Centro y Sudamérica. Otra de las actitudes es que empezamos a utilizar las luces altas. Eso también lo hemos visto que sucede en las ciudades, que la gente empieza a utilizar las luces altas como para decirle, como si fueran rayos láser o rayos infrarrojos, diciéndole a la gente, muévete que ahí voy, ¿no? Otra cosa que es muy particular de algunos países, y desafortunadamente México está en esa lista, es que nos formamos detrás de los vehículos de emergencia para tratar de llegar más rápido a nuestro destino. Esto es muy penado en países, por ejemplo aquí en Estados Unidos, si tú te paras en el vehículo atrás de un vehículo de bomberos o detrás de un vehículo de policía, la policía o el vehículo de bomberos se detiene. Y en ese momento, y se detiene a multarte a ti, a levantarte una infracción, y en ese momento tú eres responsable de lo que suceda al sitio al que se dirigían es una obstrucción de la justicia. Así de grave es cuando tú haces una cosa de este tipo. O sea, si el tipo iba a asistir a un asalto a un banco y tú te pones atrás de él para ir más rápido, el policía se para, te detiene y en ese momento tú estás obstruyendo la justicia y eres corresponsable de lo que sucede en el asalto al banco. No es cualquier cosa. Y eso, bueno, pues lo vemos muy frecuente en México, que la gente se para atrás de las ambulancias y todo esto. Y pues desafortunadamente, como muy frecuentemente sucede, pues no pasa nada, más que la gente pues empieza a formar en cadenita y luego ya va la ambulancia y ya lleva como a 5 atrás que sienten que son muy audaces porque están haciendo eso, doctor, eso. Que sienten que son más listos que los demás por meterse en la fila, ahí en las agujas de salida o de entrada, las vías rápidas, estos que adelantan la fila, cómo me enoja. De verdad, doctor, yo sí he sentido, debo admitir yo, esa furia, pero sobre todo es como empieza como una indignación, ¿no? Y lo malo es que va creciendo en uno ese sentimiento de decir, no es posible que la gente no tenga esa educación, no tenga esa cortesía, y entonces sí se empieza uno a transformar. Y tu comentario viene muy al caso en esta ciudad que está en ese renglón cada vez peor, porque no hay autoridad, ya no hay autoridad de tránsito en esta ciudad, no hay autoridad que precisamente impida que esas personas que se apliquen los reglamentos y la educación vial y la sana convivencia entre automovilistas. Aquí, mi doc, tenemos una guerra ahorita desatada, sobre todo entre lo que es la convivencia, no solo entre los automovilistas, sino con los motociclistas y los ciclistas, que ahora se victimizan también porque si uno tan solo les toca el claxon porque te dan unos cerrones de repente, no, ya se te empareja el motociclista y a él se le suma otro y otro más porque ya piensan que le estás echando el carro y demás. No hay aquí por principio, la autoridad que de inmediato, yo allá en Estados Unidos y en otros países me ha tocado ver que la policía interviene directamente cuando algún conductor, me parece que hay hasta una multa por manejo temerario, ¿no? Cuando te vas cambiando de carril y vas echándole las luces y el claxon y todo eso. La palabra que utilizan aquí se llama reckless driving. Entonces,
Sí, es un problema. Mira, el problema de la convivencia social y el manejar es un nivel de convivencia social, es que esto demanda de cada uno de los individuos interactuando en ese contexto social, demanda un nivel de civilidad, de respeto y de educación. Y ahí es donde, como dirían en mi pueblo, donde la puerca tuerce el rabo. Así es, porque Doc. todos queremos ser ganadores. Eso. Y no nos damos cuenta que vamos a ser ganadores en gran escala, a nivel de comunidad, a nivel de ciudad, a nivel de país. Vamos a ser ganadores en el momento que empecemos a ser más respetuosos con la ley. Mira, México es un país, es uno de los países que tiene las leyes más detalladas, porque las leyes tienen que hurgar en los rincones más recónditos del actuar individual de las personas, Sí, Doc. porque no tenemos la capacidad por nosotros mismos de entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y si lo entendemos, no lo respetamos y actuamos exactamente de la manera contraria. Los países con mayor civilidad social, y eso es una responsabilidad individual de todos los componentes de la estructura de la sociedad, los países que son así, los países más avanzados, que Estados Unidos no es el caso, por cierto, los países más avanzados tienen muy poquitas leyes, son 3 páginas de sus leyes, y esa ley abarca prácticamente una gran cantidad de esferas de la sociedad. Cuando nosotros debemos de tener libros de 800 páginas con artículos perfectamente detallados y subincisos y microincisos. Así es. Porque si es que yo puse anexos y adendums, y ella me dijo, entonces yo le contesté y la ley tiene que ir a ese punto. Quiere decir que la gente que vive en esa sociedad es incivilizada, no ha entendido que tiene que civilizarse. Así es, doctor. Pero mira, vamos a regresar al tema. Hay una parte muy interesante que es cuáles son las estrategias que la gente puede desarrollar para desactivar la rabia del conductor una vez que se dan cuenta. Eso es lo que te iba a decir. Están teniendo rabia del conductor. Desde luego, primero, sentarse en el coche, tomarse unos segundos, respirar, relajarse, y eso me viene a la cabeza una escena que tengo la última vez que fui a la Ciudad de México y me subí a un taxi. Cada vez que el taxista iba a entrar a una glorieta, que no sé si todavía hay muchas glorietas en México, una glorieta es una estructura del tráfico en las ciudades muy demandante, porque demanda mucha gentileza de unos hacia otros y ceder el paso. Pero yo me daba cuenta que cada vez que el conductor del taxi iba a entrar a una glorieta, hasta tomaba con mayor fuerza el volante, se hacía hacia adelante y respiraba más aceleradamente, como si se fuera a tirar a matar, o sea, como si un terrorista fuera a aventarle el coche, alguna cosa así. Es impresionante cómo la gente se prepara para... El individuo estaba preparado para el impacto. Bueno, este era un Volkswagen chiquito y pues ya sabes que en los asientos de atrás del pasajero no traes cinturones de seguridad. Yo me agarraba con lo que podía del asiento. Con las uñas. Yo decía, este cuate se va a estrellar, o sea, tiene intención de estrellarse, porque yo veía cómo iba manejando, pero luego ya me daba cuenta que no, que ese era su manejar habitual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para no manejar de manera agresiva, hay que manejar de manera defensiva. El segundo punto es hacerse a la idea de que la calle, el transitar en la calle, vamos a ingresar a un espacio público que es compartido con frecuencia con otras personas que, como te lo comentaba, están listas, perfectamente listas para pelearse y para discutir. Hay gente que sale a la calle lista para pelearse, para discutir. El tercero es que no califiques cómo los demás conducen, no estés diciendo, ay, mira este tonto ya se pasó, ay, mira este ya se pasó, ay, mira este ya... Deja de es el error en el que incurrimos. Tratamos de educarlos y al contrario, nunca vamos a lograr educar a los demás, ¿no? Así es. Tú tienes que enfocar en cómo tú conduces. La siguiente es mantener una distancia suficiente con los otros autos, lo cual es perfectamente poco cumplible en la Ciudad de México, porque las distancias a veces no existen. Centímetros, no existen. Es inexistente prácticamente. Van como trenecito, luego unos conectados a otros. Colita de elefante, dicen por acá. Y otro que es muy importante, Jorge, es que debemos evitar mantener contacto visual con otros conductores si nos damos cuenta que el contexto está siendo hostil. No tenemos que ver a los otros conductores, ve a la gente hacia adelante, y muchas veces incluso el individuo que va manejando adelante se siente ofendido, insultado o intimidado porque te alcanza a ver por el retrovisor que lo estás viendo. Entonces es muy difícil la convivencia en ciudades en las que miradas que matan.
Sí, y ya ni hablar Y de bueno, el claxonazo, la refrescada de mamá, el dedo y todo lo que se ha inventado para comunicarse de manera agresiva entre automovilistas, doctor. no tienen que comunicarse, incluso, bueno, Inicias. pues la gente que crea en rezar, pues que vaya rezando en su coche, que vaya platicando ella sola, que vaya escuchando Exactamente. algún programa Te de enganchas radio. te enganchas en un conflicto, ¿no? Te enganchas en un reto, simplemente como dices, al hacer un contacto visual. Exacto, que esto sea un propósito de año nuevo, incluso que lo empiece a Muy practicar la bueno. gente el día de hoy, que identifique cuál sería una rutina, así como identificamos una rutina de ejercicio o una rutina al tomar nuestro lunch o nuestros alimentos en la oficina, ya tenemos una rutina que la gente identificara, y esto es muy útil, y yo se lo he recomendado a muchos pacientes que bueno, vienen y me ven aquí en el consultorio y yo les recomiendo, identifiquen qué es lo que pueden hacer mientras van manejando que les dé tranquilidad. Hay gente que le da tranquilidad ir escuchando chistes, no sé, hay quien va escuchando un disco o un MP3 de chistes de Polo Polo, y el cuate va atacado de la risa mientras Pues va sí. manejando, y su entorno es, o chistes como los que cuenta el ingeniero Harfush, ¿verdad? Que ya los escuché, Sí. que algunos son muy subidos de tono, así como los muchachos aquí de la producción arriba, que traen sus camisas rojas muy navideñas, así de ese color son, Sí. son los chistes que cuenta bueno, pues eso es lo que tienen que ir haciendo, Claro. irnos riendo. Los mexicanos somos una sociedad de gente que nos gusta reír, pero cada vez es más difícil porque vamos viviendo muchos más en una sola ciudad, ¿no? Entonces, ese es el tema que quería discutir, platicar con ustedes No, hoy. excelente, Ya saben, doctor. voy a ponerles en la página de Facebook tanto la cápsula como el resumen de la información y las fuentes bibliográficas de donde pueden tomar la información que les platiqué el día de hoy. Excelente, doctor. Y sí, como tú dices, pues partir de uno, porque en casos, te digo, como el de la Ciudad de México, en el que no hay autoridad, no hay aplicación, tanto reglamento que tenemos no se aplica, somos muy buenos para hacer leyes y somos mejores para evadirlas. Aquí ante esa falta de autoridad y de total desgobierno en toda la ciudad, pero específicamente las vialidades, pues partir de uno y hacerse pues ese propósito, como dices, de practicar la cortesía y formar un círculo virtuoso, promoverlo como una campaña para porque ese círculo virtuoso y esa cortesía pues se nos va a regresar finalmente. Todos tenemos prisa, todos queremos llegar, pero pues todos tenemos derecho a usar las vías. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Te mandamos un cariñoso abrazo, que te la pases muy bien en esta Nochebuena y en esta Navidad. Un abrazo cálido desde aquí de todos tus amigos en México, tus amigos y admiradores, y sobre todo de este equipo que te agradece como siempre tu colaboración. La próxima semana estaremos descansando transmisión, doctor, y retomamos en la 1 de enero. Estaremos dándote lata nuevamente si no dispones otra cosa. Con mucho gusto. Ya he estado formando los temas que me sugiere la gente en el chat. Maravilloso. Y en el Facebook y en el Twitter, y ya lo iremos haciendo así. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente en México. Les mando un abrazo y mis mejores deseos que México se enderece un poquito el próximo año, y recuerden que si México es mejor depende de ustedes, de los ciudadanos. Los políticos no van a hacer nada. Ellos están en lo suyo. Eso, doctor. Muchísimas gracias y nuevamente una felicitación. Aquí nos estaremos viendo la 1 semana de enero. Un abrazo, doctor, y nuestro agradecimiento. Gracias también a ustedes, amigos, que continúan aquí, están metidísimos en el chat con el tema. Ahorita vamos a leer algunos comentarios. Volvemos con eso.